Hola, yo soy Luis Hernández, saludándolos una vez más desde la otra vereda. Y al inicio de este podcast quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Denle un like y presionen la campanita para que ustedes sepan cuando yo publique una nueva edición desde la otra vereda. Y hoy quiero hablarles de un tema que yo considero muy importante. Bueno, más que eso, más que muy importante. Me refiero a la paz. En principio, me gustaría plantearles una interrogante. ¿Creen ustedes que hoy estamos viviendo en paz? Algunos, sobre todo entre los mayores, me dirán que sí, en comparación a lo que nos tocó vivir en los años 80 del siglo pasado. Y es que entonces, efectivamente, hubo un terrorismo salvaje, despreciable y absolutamente condenable, de nefastas consecuencias. Sin embargo, yo insisto en la pregunta, ¿hoy estamos viviendo en paz? ¿Estamos realmente viviendo en paz? Y cuando trato de encontrar la respuesta, viene a mi mente una nueva interrogante. ¿No será que hoy estamos viviendo en medio de nuevas formas de violencia? O tal vez podríamos preguntar, ¿no será que hoy somos víctimas de formas de violencia que parecen no ser tales porque van más allá de esa violencia armada que conocíamos? Digo esto porque resulta que nuestra sociedad está bajo un permanente ataque que se da en los diversos factores de nuestra vida. Ya no se trata solo de los ataques físicos que se sufren en la calle debido a esa inseguridad ciudadana que hoy es imposible negar. En efecto, situémonos en el contexto global pandémico o pandémico globalista, ¿ok? La violencia, esa violencia que muchas veces se presenta en forma pacifista, cautivadora, emocional, sensual. Bueno, esa violencia que siempre ha sido y seguirá siendo violencia, hoy ha tomado una forma económica y así ha destrozado en diversos países un sinnúmero de pequeñas empresas promovidas por seres humanos que querían ganarse la vida, proyectarse, salir adelante y realizarse como personas en un contexto de paz. La violencia, en su forma económica, ha conseguido hacer de las suyas por acá y por allá, y ha destruido un sinnúmero de proyectos de vida tanto de empleadores como de empleados como de empleadores. Pero el campo económico no es el único en el que la violencia ha tomado forma, porque también lo ha hecho, por ejemplo, en el político. Y ahí no es poco lo que habría por decir. ¿Qué ocurre entre los partidos y movimientos, los movimientos y los partidos? Aquí el orden de los factores no altera el producto. Sus integrantes se pelean, se amistan, se vuelven a pelear y se reúnen, forman grupos, se traicionan, se hacen zancadillas y al mismo tiempo nos dicen, nosotros vamos a salvar al país. Pero ojo que la cosa no quede en el nivel de los movimientos y los partidos, porque la violencia también escala y llega al poder. ¿O es que acaso no estamos viendo cómo algunos regímenes pisotean en forma violenta el Estado de Derecho en nuestro hemisferio, aquí cerca de nosotros nomás? En Iberoamérica se nos ha hablado y se nos habla mucho, pero mucho de la paz. Sin embargo, y en nombre de esa paz, muchas veces se nos ha gobernado en la forma más violenta. Parecería que la violencia se hubiese instalado en el ámbito ministerial. Esa es la impresión que da, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar en ese Ministerio de la Paz, del cual George Orwell nos hablaba en su novela 1984. Pero si del ámbito ministerial se trata, la violencia no solo se ha instalado en el campo político, sino que también lo ha hecho en el terreno cultural, y esto resulta más que preocupante. Preocupante porque es en el ámbito de la cultura donde la violencia se presenta como si esta fuese la paz. Pero aquí seamos muy claros, no es que la violencia se presente por sí misma, sino que la violencia es presentada. Es presentada por artistas
que no precisamente en una forma gratuita desarrollan toda una narrativa que luego va a ser plasmada en películas, libros, series e incluso canciones. Obras todas estas cargadas de un supuesto arte que en el fondo no contienen otra cosa más que una altísima dosis de ideología, la cual brota de la corriente de pensamiento que esté de moda y que tenga financiamiento, como sucede hoy con la tal ideología de género. Ideología que se pretende imponer a nivel global a como dé lugar, como sea, sí o sí, en una forma que yo describiría como pacifistamente violenta, y sin que el pueblo haya pedido que le impongan una ideología así. Una ideología que en principio violenta la inocencia de los niños. ¿Con qué derecho? Con ninguno. Porque el derecho natural no auspicia, y menos aún apaña, perversiones como las que la ideología de género promueve y pretende consagrar como culturalmente correctas. En una situación como la actual, nuestra sociedad necesita encaminarse hacia la paz. Sí, claro, hacia la paz, pero hacia la paz verdadera, no a ese tipo de paz que actualmente los pseudointelectuales nos quieren meter como sea, de contrabando. Sin embargo, para lograr la paz verdadera, esa paz que tanto nos falta, hay un requisito fundamental. Este no es otro que la erradicación de todas las formas de violencia de las cuales hoy venimos padeciendo. ¿Podremos alcanzar la paz verdadera? ¿Seremos capaces de hacerlo? He ahí un reto para todos nosotros, pero fundamentalmente un reto para cada uno. La paz debe empezar en casa. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Luis Hernández y al despedirme de ustedes les renuevo la invitación para que se suscriban a mi canal. Denle un like y presionen la campanita de las notificaciones. Por mi parte, muchas gracias. Gracias por su sintonía y los espero para una nueva edición desde la otra vereda.